que tienen algunos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, en la que presuntamente hay algunos cancilleres de la UNASUR que tienen apatía, al menos, o poco interés en realmente destrabar el diálogo en Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que han demostrado un nivel de disposición favorable a que los diálogos continúen. Y no solo favorable, sino que eso se ha demostrado en el hecho de que han venido de forma sistemática cada vez que los dos actores se han puesto de acuerdo en convocar a una mesa de comunicación, de diálogo. Y han estado acá escuchando pacientemente, generando vínculos de comunicación y de confianza entre los actores de tal manera de facilitar el diálogo político. Yo creo que el hecho de que tres cancilleres de tres países que tienen un fuerte activismo internacional como Brasil, Colombia y Ecuador vengan a cada momento a Venezuela a presenciar, a acompañar y a generar confianza entre los actores políticos venezolanos, pues es una señal muy importante que da cuenta de la confianza que tienen la UNASUR y en este caso estos tres países en particular, de distinto signo ideológico por cierto, estos gobiernos, en que efectivamente el gobierno y la oposición se podrían poner de acuerdo eventualmente, pero los diálogos tienen que continuar, eso es lo importante. Pero ahora, señor Quintana, ¿no se supone que siendo el Estado venezolano, el gobierno nacional, el que controle la jefatura de Estado, además las instituciones, tiene el poder de decisiones en muchísimos casos, no se supone que estaría, coloquialmente hablando, en su terreno la pelota a la hora de destrabar el diálogo en Venezuela, a la hora de tomar decisiones que de verdad coadyuven en mejorar el entendimiento entre todos los venezolanos? Bueno, la pelota está de las dos partes. Aquí los diálogos, digamos, se forzaron de alguna manera por el hecho de que había en el país una gran conflictividad en algunas calles de las principales ciudades del país y que además esto generó hechos de violencia y más de 40 muertes. En virtud de esto, evidentemente, no queda otra alternativa para los actores políticos del país sino sentarse a conversar. Si la Asamblea Nacional no es el espacio para ese diálogo directo, digamos, entre las fuerzas principales políticas del país, pues entonces se abre un espacio con el jefe de Estado, con los principales líderes de la revolución y al mismo tiempo con los principales líderes de la oposición para tratar todos los temas de la agenda política. Claro, pero se pide que haya resultados, ¿no? Claro, o sea, hay resultados en la medida en que se dialoga. No se puede aspirar a unos resultados satisfactorios para ninguna de las partes si no se sientan, eso es lo importante. Cuando las FARC y el gobierno colombiano se sentaron a dialogar sobre la base de una amplia agenda que hace unos años hubiera sido impensable que hubiera congregado a esos dos actores que han estado en conflicto durante mucho tiempo, durante décadas. Y efectivamente ha habido diálogos, no los han interrumpido, ha habido algunos escamoteos externos para que eso se interrumpa, pero efectivamente cuando ha continuado el diálogo ha habido resultados en los diversos temas. Sí, lo importante es que el gobierno y la oposición se sienten con una agenda de trabajo amplia y se vayan tratando todos los temas. Y en la medida en que haya resultados, pues continuarán también, digamos, los vínculos estables para que eso sea la forma en que el gobierno y la oposición puedan resolver algunas de sus principales disputas. Señor Quintana, precisamente usted se refería a los diálogos de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia, que se centraron precisamente en 5 puntos. 4 de ellos ya han sido acordados, el último se encuentra en discusión en cuestión de días. Pero en caso de Venezuela, ¿qué hace falta para lograr resultados? Aparte de la mediación de la UNASUR y del nuncio apostólico del Vaticano, ¿es necesaria la intervención de otro organismo internacional para que se vea un resultado pronto en relación a la situación de Venezuela? Sí, yo creo que es innecesario que participe, se involucre otro actor. Yo creo que el hecho de que esté participando la principal potencia latinoamericana, como es Brasil, a través de su canciller, y Colombia, que es un país que está en este momento, digamos, en pleno desarrollo de unos diálogos de paz, y Ecuador, pues da cuenta de que, bueno, hay una suficiente respaldo, disposición de la comunidad internacional y además con el Vaticano para que, digamos, no haya ningún tipo de excusa de que ambos actores pues se sienten a conversar y produzcan resultados en la medida en que, digamos, avancen en esos diálogos. Yo creo que es innecesario involucrar un actor adicional y que efectivamente esto sería suficiente y ha sido además suficiente para que los dos partes se sienten a conversar.
Usted dice, señor Quintana, un placer saludarle, Carolina Pereira. Usted habla que con la acción de la UNASUR ha sido suficiente, sin embargo, esta acción de la UNASUR ha fracasado porque el diálogo está congelado. Como usted dice que no es necesario otro organismo, si de hecho el organismo en esencia, el organismo primario sería en tal caso la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué no se puede evaluar que la Organización de Estados Americanos sea el que supla la UNASUR en vista de que ha fracasado la opción de la UNASUR? Yo creo que la opción de la UNASUR no ha fracasado. Lo que ha fracasado, en todo caso, es la disposición que tenía originalmente la oposición a resolver la conflictividad política por la vía pacífica y dialogada. De ninguna forma se puede asumir que el hecho de que la oposición no concurra al diálogo, que además está abierto por parte del gobierno nacional, sea, digamos, una consecuencia de que la UNASUR no haya servido en este acompañamiento. Todo lo contrario, la UNASUR, cuyos miembros además pertenecen también a la OEA, pues ha venido con mucha paciencia, con mucho tesón, convocando a los actores. Yo creo que hay presiones externas, sobre todo ejercidas de parte del gobierno de Estados Unidos sobre la MUD, para que estos diálogos no produzcan resultados satisfactorios para el país. Entonces, allí tendríamos que plantearle a la oposición, o la oposición se tendría que preguntar a qué intereses está sirviendo, si están sirviendo los intereses del pueblo venezolano, del propio sector que los respaldan y los sustentan políticamente, o están sirviendo a una agenda de intervención extranjera que además está, digamos, trabajando o tramitando una ley para sancionar a funcionarios venezolanos. Señor Quintana. Cosa que además tampoco convalidaría el hecho de que la OEA participe, entre otras cosas porque la OEA es un organismo muy cuestionado en el continente. Demostración de ello fue la conferencia de cancilleres la semana pasada en Paraguay, donde hubo una gran polémica en relación a cómo se ha venido manejando desde Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular la relatoría sobre libertad de expresión, que ha sido bastante sesgada y ha sido bien beligerante contra los gobiernos que han tenido posiciones críticas hacia Estados Unidos. Señor Quintana, usted habla de la injerencia de Estados Unidos frente al diálogo y que tiene intención de que no se desarrolle este encuentro entre gobierno y oposición. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de que no se generen estos encuentros y estas negociaciones entre gobierno y oposición? Y Osvaldo Herrera nos dice a través del Twitter, ¿cómo evalúa o justifica medidas humanitarias solo para oficialistas y se le niega a Simonovic? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de que el encuentro, en que el diálogo entre gobierno y oposición no se dé más allá de cualquier intención de alguna nación extranjera? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Mira, la responsabilidad del gobierno nacional ha sido llamar y convocar a la paz de forma sistemática, y eso lo ha cumplido desde un primer momento. De ninguna forma le puede convenir al gobierno nacional una situación de inestabilidad en las calles, mucho menos de violencia que genere muertes. Tampoco debería convenirle a la oposición. Creo que en el fondo evidentemente no le conviene al pueblo venezolano. El gobierno nacional no tendría por qué haber convocado o ha pedido a la UNASUR que hiciera ese acompañamiento, pero lo hizo de forma voluntaria precisamente porque considera que es fundamental la generación de vínculos de confianza, de que haya unos terceros actores que propicien los diálogos más allá de la voluntad particular que tengan ambas partes de sentarse o no a dialogar. El hecho de que el gobierno nacional haya tenido la iniciativa en primer lugar de convocar ese diálogo, de llamar a Miraflores, de además transmitir por todos los medios de comunicación las verdades que se tenían que decir en ese momento, pues eso es algo muy importante que da cuenta precisamente de que la disposición a resolver de forma dialogada, pacífica y negociada cualquier conflictividad del país es del gobierno nacional. Lamentablemente la oposición no ha sido consistente en esa agenda, muy lamentablemente para el país, y a pesar de que hay otros actores que tienen peso internacional específico. No podemos negar que Brasil tiene una enorme influencia internacional, es la principal potencia económica y política latinoamericana y está participando activamente su canciller, no está participando alguien de un bajo nivel, está participando también el Vaticano, cosa que fue además pedida por la oposición. De tal manera que el gobierno nacional ha demostrado y ha sentado todas las condiciones para que ese diálogo se desarrolle. Eso es lo importante. Y además, lamentablemente, el gobierno de Estados Unidos no ha, digamos, facilitado desde las constantes declaraciones agresivas que tiene contra el gobierno venezolano, contra el proceso venezolano, contra el propio diálogo, no ha facilitado el hecho de que la oposición se sienta, digamos, en la libertad también para sentarse y poder decir y poder buscar resultados concretos en favor del país. Agradecemos entonces.